El atentado de ISIS en Moscú será una justificación para la constante intimidación de Putin, que quiere obligar a Europa y a los Estados Unidos al diálogo. Putin va ganando la guerra psicológica y Occidente se va doblegando. Estamos a las puertas de un nuevo pacto de Múnich en que se entregará Ucrania, y Rusia estará a las puertas de Europa. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Veamos en este 7 días en revista también el panorama geopolítico, con qué lentes debemos verlos, y en el plano nacional el juicio político, la necesidad del juicio político, la única opción que tiene Colombia para poderse salvar del comunismo. La constituyente es una sombra, como un fantasma, que puede plasmarse en Colombia para que la cárcel quede ya completa y estemos adentro de esas cadenas. Hay un peligro de un fraude y de todas maneras la constituyente sería exactamente el paso que Petro quiere dar para apoderarse de Colombia fuera del Estado de Derecho. Y por último, en esta Semana Santa es muy importante para saber cuál es la clave para salvar al mundo: tener compasión con aquel que se elevó en la cruz, Dios nuestro Señor, para salvarnos a nosotros. Conversión, penitencia, rezo del Santo Rosario. Nuestra Señora nos dejó el camino allanado y claro para seguir en Fátima en 1917. Bienvenidos a este conjunto de noticias del contexto actual en esta semana del 25 de marzo, día de Nuestra Señora de la Anunciación, día de la victoria del bien sobre el mal. Dele un me gusta si a usted le parece bien el análisis católico que hacemos en estos videos, y suscríbase a nuestro canal. Un saludo cordial para todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista. Hoy, un día muy bonito, 25 de marzo del 2024. Sí, el día de la Anunciación es el día de la victoria del bien sobre el mal, porque fue el día en que se consolidó la victoria de Dios nuestro Señor del bien sobre el mal, y se consolida la redención, se abren las puertas del cielo y el infierno queda enteramente humillado y derrotado. Ya la muerte en cruz fue la consolidación final, pero ya estaba consolidado desde el momento en que Dios nuestro Señor, en el vientre purísimo de la Santísima Virgen, se había encarnado, y que por lo tanto la figura de Dios y hombre verdadero en una unión hipostática venía a darnos el honor que el propio Dios se transformase en hombre, y de manera tal a que, conociéndolo bien como el Sagrado Corazón de Jesús, Él viviera entre nosotros también en el Santísimo Sacramento del altar. Vamos a hablar de un tema palpitante que fue el atentado en Moscú de ISIS, del Estado Islámico, en que murieron entre 120 y 150 personas, además de centenas de heridos. Un atentado realmente muy cruento, sangriento, que ISIS hizo todo lo posible para que los videos de ellos disparando se vieran por todos lados. Es decir, fue una verdadera carnicería sangrienta, terrible. ¿Por qué se da eso? Yo no sé bien el contexto, por qué ISIS quiso hacer ese atentado, pero sí puedo ver por las noticias que Putin se ha preparado para aprovechar ese atentado para indicar que los terroristas que huyeron iban para Ucrania, para poder comprometer a Ucrania en ese atentado, tal vez con una cierta complicidad, en lo que se quedó como que en las insinuaciones de Putin, y por lo tanto justificando una guerra total. Una guerra total ya no significaría lo que él al inicio diría: ganarse los territorios que querían, un protectorado de Rusia, el Donetsk y todo eso hasta la Crimea, sino ya sí una guerra total contra Ucrania, es la invasión total del país. Eso ya lo tenía Putin desde el inicio bien claro, pero tenía que ser
bajo alguna justificación. ¿No será que el atentado de ISIS le da esa grande oportunidad? Esa constante intimidación de Putin va doblegando a Europa y a los Estados Unidos. Ya se habla que si Trump gana las elecciones, él haría una negociación para acabar la guerra de Ucrania, es decir, le va a dar a Ucrania. Y los estados de Europa no se están armando. Es una cosa extraña. ¿Por qué no se arman los estados de Europa? Ellos creo que poco a poco, salvo las declaraciones categóricas de Macron en Francia, se están preparando para negociar. Negociar significa ver si pueden parar el avance y la agresión ofensiva de Putin con la entrega ciertamente de Ucrania. Significa que ya Rusia estaría en las puertas de Polonia, en las puertas de toda la Europa occidental. Y eso es muy claro, la amenaza de una Rusia cada vez más poderosa que se está armando hasta los dientes mientras la OTAN no se arma y los presupuestos de los países europeos sigue con cuotas muy pequeñas, apenas aumentados en un pequeño porcentaje que es insignificante. Francia solo tiene 200 tanques, es decir, los tanques rusos podrían hacer un verdadero picnic con la Europa occidental. Alemania está dividido porque toda la Alemania oriental todavía vive de ciertas nostalgias del comunismo de la Unión Soviética y estarían apoyando alguna invasión de Putin. Es decir, Europa está dividida y ellos están preparados para un nuevo pacto como el que se dio en 1938 en Múnich, en que Daladier, Chamberlain y Hitler concertaron una paz, entre comillas, que Hitler la firmó burlándose, la firmó a cambio de que de los Sudetes, de Checoslovaquia, del Ruhr, que era toda la parte del carbón, que era un combustible importante en esa época, y en fin, la consolidación de la invasión de Austria y la aceptación de la doctrina del Anschluss de Hitler, que era dominar toda la región alemana, germánica, porque era la frontera natural conforme él decía. Es exactamente lo que Rusia está diciendo, que él necesita volver a las fronteras que él tenía antiguamente, que era la Rusia antigua, la Rusia de la Unión Soviética, donde estaban todos los pueblos rusos y que ahora quiere unir de nuevo y estaría dispuesto a un nuevo pacto de Múnich, pero que eso no sería sino una burla para Occidente. Ustedes saben que después del pacto de Múnich, meses después, un año después exactamente, Hitler hace un acuerdo con Stalin, el pacto Ribbentrop-Molotov, y deciden invadir por mitades a Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que una firma de paz así es pueril, es pasajera y sería prácticamente mostrar la debilidad frente a una Rusia cada vez más agresiva que quiere invadir Europa. Rusia esparcirá sus errores por el mundo, dice Nuestra Señora de Fátima en 1917. Alguien diría, pero Luis Fernando, ya no es la Unión Soviética, Putin ya no es el continuador de los errores del comunismo. Yo creo que políticamente lo es. El bloque ruso sigue en el mismo esquema de la Unión Soviética y quiere exactamente políticamente volver a tomar esos territorios con esa ínfula nacionalista e imperialista que Rusia siempre ha hecho gala. Y para eso es importante que nosotros veamos que en el panorama geopolítico debemos ver dos lentes diferentes. El primero es el geopolítico. Rusia está invadiendo un país soberano, Ucrania, alegando razones históricas, alegando que son regiones que antiguamente pertenecían a la Rusia y que ahora quiere reivindicar en base a pedidos. Ya no justifica a Putin. Hay otro filtro, otro lente, que es un lente que es importante ver para ver el panorama geopolítico y entender lo que pasa en esa guerra con Ucrania. Y es que es verdad que existe un occidente corrompido moralmente, un occidente que va abandonando las costumbres cristianas, nuestros valores,
y por lo tanto, y que va rumbo al nuevo orden mundial, la Agenda 2030. Eso alegan muchos sectores pro-Putin, que pro-Putin sería la restauración de esos valores inspirados en la Iglesia, en nuestro Señor Jesucristo. Primero, él no es católico. Segundo, la Rusia actual es uno de los países que tiene el mayor invierno demográfico del mundo por causa del aborto. Así que hablar de un país ruso pro valores, eso es un show, porque Rusia está muy corrompido y en ese sentido es un show. Claro que últimamente hubo algunas normas legales contra la ideología de género y contra el aborto, pero hace parte de todo ese nuevo esquema. ¿Qué es lo que quiere Putin? ¿Qué es lo que quieren esos bloques comunistas? Abatir a Estados Unidos y a Europa, porque es el occidente cristiano. América Latina será fácil abatir y simplemente África sería un país neutro, fácilmente víctima del imperio dominante victorioso. Lo que quieren es destruir a Estados Unidos y a Europa. Por eso hay una gran guerra de difamación y de calumnia. ¿Por qué el eje Rusia, China, Irán quieren destruir y doblegar a Estados Unidos y a Occidente? Es porque ellos avanzaron más en la revolución, en el odio a los valores católicos, a los valores cristianos y a la revolución en todo sentido, en pasos mucho más agigantados. Si bien que Estados Unidos tiene la revolución cultural y ha sido víctima de ella, hay amplios sectores que se mantienen conservadores y se van conservadorizando. Hay un decreto, es necesario acabar con Estados Unidos y con Europa cristiana, de manera tal que a pesar de que tengan mucha corrupción, todavía representan todos esos valores cristianos. Ellos no van a descansar hasta que dobleguen Roma, hasta que dobleguen Washington. En el fondo es el occidente cristiano y ese es el ente que nosotros debemos ver. Ese decreto del ENDA es occidente cristiano. Entonces, Putin realmente representa el rescate de los valores. Yo no creo. Hitler también decía lo mismo y los conservadores europeos apoyaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial precisamente porque decían que era el retorno de la civilización cristiana en una Europa harta ya del caos, de la anarquía en que estaba sumida en esa primera quinquenio del siglo XX. Bueno, vamos a hablar de Colombia. En Colombia hay un presidente que se siente acorralado, Gustavo Petro, no cuenta ya con el apoyo de las masas, entonces amenaza con volver a la violencia, a los desmanes. Se siente el fundador de la primera línea que destruyó Media Colombia en el gobierno anterior y amenaza con volver otra vez a esas violencias y a darle el poder popular, no en función del orden jurídico, del ordenamiento jurídico, sino sea el pueblo que impone su voluntad. Y ahora habla de la constituyente. ¿Por qué habla de la constituyente? Porque él sabe que el fraude, él mismo lo reconoce, es muy fácil en la actual registraduría, en el actual Consejo Nacional Electoral. Él puede perfectamente, a pesar de estar desprestigiado y no tener las masas que lo acompañan, porque todo el mundo está preocupado con ver el avance y de las propuestas que Petro cada vez exige y cada vez más radicales, entonces él sabe que solamente es a través del fraude. Si él logra un referéndum para una Asamblea Nacional Constituyente, posiblemente nos impongan una constituyente que nos encarcelan y nos amarran en cadenas para siempre y después no podremos volver a salir, como pasó con Cuba, como pasó con Venezuela. Yo creo, el Cruzada está segura que la solución mejor es el juicio político contra Petro y es necesario exigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, en fin, que ellos exijan el imperio de la ley, que se cumplan los plazos de ese juicio político en la comisión de acusaciones, donde esa demanda duerme un buen sueño. Violando la ley, ellos pasan por encima de los plazos en que ellos deben cumplir
para llevar adelante el juicio político. ¿Por qué? Porque la mayoría de esa comisión de acusaciones es pro comunista, es pro Petro. Por lo tanto, debemos recurrir a esos tribunales internacionales para exigir que sea el imperio de la ley. Colombia ya no tiene el imperio de la ley. Aquí los políticos se acostumbraron a hacer lo que les da la gana y pasar por encima de la ley, mientras los partidos centristas, ellos simplemente aceptan y quieren moderar para ver si ganan una pequeña, después ellos pierden el todo como hasta ahora ha sido. Es decir, nosotros debemos pedir eso y pedimos al doctor Abu Shaibe que cree una comisión para exigir y demandar ante la Corte Interamericana y ante los tribunales internacionales esa opción de que se cumplan los plazos y se realice el juicio político. Por último, yo quiero en esta Semana Santa tan simbólica, en un mundo que se deshace bajo las amenazas del imperio comunista y bajo las amenazas de una guerra mundial, es decir, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, es decir, que vendrá ese castigo que Nuestra Señora de Fátima advirtió. ¿Cómo solucionar eso? Volviendo a Nuestra Señora, volviendo las miradas a aquel que se eleva en la cruz con compasión, teniendo compasión con Él, rezando, pidiendo perdón por nuestros pecados, confesándonos, a que haya una conversión y penitencia y volver al rosario diario y a cambiar de vida. Eso es fácil si volvemos los ojos a Nuestra Señora. El mundo pende en este momento de un temperamentalismo de un líder que quiere apretar el botón de la bomba atómica y que esto sea una Armagedón. Es el momento o bomba atómica o capitulación para vivir en una cárcel en que los nuevos imperios se levanten y se abata el occidente cristiano. Nosotros sabemos que la solución está en rezar el rosario. Solo el rosario podrá salvar a Colombia, solo el rosario podrá salvar al mundo. Y es a eso que nosotros debemos volvernos en el recogimiento, no ir a la costa, no ir a hacer vacaciones justo en el momento en que tenemos a Dios, que con grande compasión muere por nosotros en la cruz. Acompañémoslo, recemos, confesémonos y comulguemos de manera tal a que Dios, con su corazón lleno de compasión, se vuelva a nosotros, nos perdone y que haya un espíritu de regeneración. De lo contrario, vendrá un castigo, que será un castigo apocalíptico, pero que Nuestra Señora termina con esas palabras tan llenas de esperanza y dulzura. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. Confiemos en eso y seamos del partido de aquellos que optan por Dios, ¿cierto? Que lavan las vestiduras en la sangre del Cordero con compunción, pero también con valentía. Muchas gracias por su audiencia en esta nueva audición de 7 días en revista, en esta nueva emisión de 7 días en revista. Espero que les haya gustado y nos hayamos ganado su me gusta y que se suscriba a nuestro canal, que es un canal de pensamiento católico, legítimo continuador de los ideales de tradición, familia, propiedad, es decir, del pensamiento del profesor Plinio Correa de Oliveira, ese gran cruzado del siglo XX que nos dio las líneas para saber combatir en defensa de la cristiandad, en defensa de la civilización cristiana.